Buenos días. Hoy vamos a empezar con la tercera de las unidades de trabajo del módulo de maquinaria e instalaciones ganaderas. Vamos a tratar en esta unidad de trabajo el dimensionado de las explotaciones ganaderas. Vamos a aprender todas las partes que tiene cada una de las explotaciones ganaderas y cómo dimensionarlo. Dimensionarlo significa básicamente saber los espacios que ha de tener y las instalaciones que ha de tener cada una de las explotaciones. Esta unidad de trabajo nos permitirá realizar los proyectos que vamos a realizar para la segunda y la tercera evaluación, que consiste en diseñar una explotación ganadera de una de las especies que decidáis. El índice del tema nos va a servir de guía para el índice del propio trabajo. Son 8 puntos los que tenemos que tratar y vamos a empezar con ellos. A modo de introducción vamos a hablar de una serie de conceptos que es necesario saber para dimensionar una explotación. Dimensionar una explotación es básicamente definir todas las partes, las áreas e instalaciones que se necesitan para poner en marcha una explotación. A la hora de dimensionar una explotación para una especie en concreto, es necesario conocer en profundidad el ciclo productivo de esa especie, porque solo de esa manera sabremos cuáles son los espacios que se van a necesitar a lo largo del ciclo productivo. Por ejemplo, si vamos a dimensionar una explotación de madres de porcino de cría, pues debemos saber que las madres de porcino de cría van a necesitar un parque de vacías cuando se destetan, una sala de inseminación cuando se realiza la inseminación, un parque de gestación cuando se ha confirmado la gestación y se sacan a esperar el parto, una sala de madres. Entonces todas estas áreas las conocemos porque conocemos en profundidad el ciclo productivo del porcino. Si no, no habría manera. Hay que tener en cuenta que las instalaciones tienen que ser específicas para una especie de animal y tienen que ser adecuadas al tipo de cría que se realiza sobre ese animal, a la edad, al peso y al estado productivo de los animales. Hay que tener en cuenta que las instalaciones deben de cumplir 3 normas básicas para su diseño. Primero, han de ser versátiles. Dentro de las especificaciones para cada tipo de explotación y para cada tipo de animal, los espacios deben de ser capaces de adaptarse a otros usos en caso necesario o a otro dimensionado dentro de las posibilidades que nos deja una explotación. Significa que debemos de tener dentro de las naves, pues si hay varias fases dentro de las naves, deberían de ser capaces los alojamientos de usarse para un uso en concreto o para otro, sin necesidad de hacer grandes inversiones. También han de ser duraderas. Supone las explotaciones, lo que es la nave o los alojamientos suponen una gran inversión, por lo cual no lo voy a estar haciendo cada X tiempo. Tienen que ser lo más duraderas posibles. Y tienen que estar construidos con materiales de fácil limpieza y desinfección por motivos de bioseguridad y motivos de higiene. Las características de los materiales con los que se construyen deben de reunir esas características de fácil limpieza y desinfección. Antes de empezar con el dimensionado en sí, propiamente dicho, a describir las áreas que se necesitan y qué características deben de tener, lo que tenemos que hablar es del manejo en lotes. El manejo en lotes consiste en dividir el grupo de animales que nosotros tenemos en nuestra explotación en diferentes grupos. Y esos grupos deben de estar en el mismo estado productivo, en el mismo momento productivo. Un ejemplo, si tengo 2.000 cerdas, no voy a inseminar las 2.000 cerdas a la vez, porque eso va a complicar muchísimo el manejo. Sino lo que voy a hacer esas 2.000 cerdas, pues dividirlas en lotes de tal manera que solo voy a estar inseminando un lote o 2 lotes como mucho a la vez. Eso facilita muchísimo el trabajo. Más ejemplos, pues un grupo de pollos broilers que se meten a la vez dentro de una nave de cebo, pues se constituyen un lote. Un grupo de vacas que entran a ordeño a la misma vez constituyen un lote. El manejo en lotes va a facilitar mucho el manejo de los animales dentro de la explotación. Pero, ¿para qué hacemos los lotes? Básicamente los lotes se hacen por 2 motivos. El primero ya lo hemos hablado, facilitar el manejo de la explotación. Cuando hay un número alto de animales, puede resultar útil, en lugar de manejarlos todos a la vez, manejarlos por lotes. Por ejemplo, en explotaciones de pollos broilers,
todos los animales, sean 5.000, 10.000, 15.000, se manejan como un único lote. Pero, por ejemplo, en cerdas, en granjas de madres de parideras, las cerdas se dividen en diferentes grupos para que cada uno de ellos esté en un momento productivo diferente. El segundo motivo, y posiblemente sea más importante que el anterior, es básicamente para aportar nuestros productos, a lo largo de todo el año dentro de la explotación, dentro del mercado. Imaginemos, por ejemplo, una explotación de porcino. Tengo 2.000 madres y esas 2.000 madres van a parir. Si yo no las manejara en lotes y fueran un lote detrás del otro produciendo, si tengo esas 2.000 madres en el mismo momento, me paren todos los lechones a la vez, pues puedo juntarme a lo mejor con 40.000 lechones producidos en un momento concreto. Pero hasta dentro de 3 meses, 3 semanas y 3 días no voy a volver a producir nada. Entonces, inundo el mercado de golpe con 40.000 lechones, pero después estoy 3 meses y 3 semanas sin producir nada. Eso es muy difícil de vender, porque los intermediarios que a mí me van a comprar van a querer productos, si no semanalmente, sí mensualmente, porque ellos quieren tener carne todos los días en el supermercado, no una vez cada 3 meses. Para que veáis más claro este hecho de tener diferentes lotes para producir a lo largo de todo el año. Vamos a estudiar una curva de lactación de vacuno típica. Si os fijáis, la curva de lactación comienza, la lactación de la vaca dura 10 meses y se realizan 2 meses de secado. Si os fijáis en la gráfica, los primeros meses va produciendo menos y alcanza un pico, que se llama pico de lactación, en torno al segundo mes, tercer mes. Y a partir de esa fecha empieza a disminuir la producción de leche hasta que llegamos al mes 10, en el que cae totalmente porque realizamos el secado del animal. Imaginaros ahora que tenemos una explotación con 1.000 vacas y nosotros las hemos inseminado para que paran todas el mes de enero. ¿Qué va a ocurrir en el mercado? Pues que yo en el mes de enero voy a tener poca producción de leche. En el mes de marzo va a ser cuando más producción de leche voy a tener. Pero es que a partir de octubre voy a estar 2 meses sin producir absolutamente nada. Pensad lo difícil que es esto a la hora de comercializar, porque el intermediario que yo tenga que me retire la leche va a necesitar leche todos los días. Entonces, ¿cómo le voy a llamar yo para decirle, oye, vente en marzo, que en marzo tengo 40.000 litros diarios de leche? Pero en noviembre y en diciembre no vengas, que no voy a tener nada porque las vacas las tengo en secado. Eso evidentemente es imposible de hacer. ¿Cómo se soluciona eso? Pues se soluciona básicamente dividiendo las 1.000 vacas que yo tengo en varios lotes, en 2, en 4, en 6, los que yo decida. Y cada uno de ellos está realizando el ordeño desfasado del anterior, de tal manera que voy a tener picos de lactación a lo largo de todo el año y secados a lo largo de todo el año, pero nunca me van a coincidir en el mismo punto. Aquí tenemos la solución para ese problema. Por ejemplo, una explotación en la que se han realizado 3 lotes. Si os fijáis, en cada color se representa la curva de lactación de cada uno de los lotes. Si tengo 1.000 animales, pues 333 aproximadamente en cada lote. Si veis, el primer lote alcanza el pico de producción en marzo y empieza a decaer su producción. El segundo lote está desfasado aproximadamente 4 meses y su pico de lactación lo va a alcanzar en junio. Justo cuando el lote 1 está empezando a bajar la producción, el lote 2 está en todo lo alto de su producción. Y el lote 3, que es el verde, está en secado. Si seguimos avanzando, por ejemplo, cuando en noviembre, cuando el primer lote entra en secado y va a dejar de producir leche, ¿qué pasa con el resto de lotes? Pues el lote 2 está bajando su producción, pero me está produciendo bastante leche, y el lote 3 está en el máximo de producción, con lo cual yo, de esta manera, y cuanto más lotes haga, más homogénea va a ser la producción de leche a lo largo del año, con lo cual nuestro intermediario va a estar contento porque me va a estar retirando aproximadamente la misma cantidad de leche unos días u otros. Vamos a entrar ya al ajo. Vamos a empezar a calcular cómo se calculan los lotes de los diferentes tipos de animales y tipos productivos. Esta parte es un poco densa, pero espero que lleguemos a entenderla sin problema. Para calcular los lotes yo necesito conocer una serie de características de mi
explotación. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con el vacuno de leche. ¿Cómo se dimensiona o se calculan los lotes para vacuno de leche que suele ser bastante complicado? Necesito conocer una serie de características de mis animales. Por ejemplo, el número de animales en producción, eso es evidente. Necesito saber cuántos animales están produciendo a la vez. Por ejemplo, cuántas cerdas tengo en parideras o cuántas cerdas tengo en mi explotación en general. Cuántos cerdos tengo en cebo. Cuántas cabras están en ordeño. Cuántas vacas están en ordeño. Necesito también decidir cuántos animales quiero tener por lote para facilitar el manejo. Pues quiero tener 200, 250, 1000, dependiendo. Eso va a depender del tipo de explotación. Una cosa importante que tengo que conocer es la duración del ciclo productivo. El ciclo productivo es básicamente la repetición de la producción del animal a lo largo del tiempo. La duración del ciclo productivo la puedo calcular desde el momento que el animal vuelve a estar en el mismo punto que estaba hace un tiempo. Por ejemplo, la duración del ciclo productivo de la cerda, pues sería calcular el tiempo que transcurre desde que yo la insemino una vez hasta que la vuelvo a inseminar otra vez, por ejemplo, o desde que sale en celo una vez hasta que vuelve a salir en celo, o desde que pare una vez hasta que vuelve a parir otra vez. Ese tiempo que pasa ahí es la duración del ciclo productivo. Debemos calcularlo para cada especie. También tengo que conocer, para saber el tema de la reposición de animales, el número de ciclos totales que va a tener mi animal. El número de ciclos totales, por ejemplo, en vacuno de leche, pues son 6 ciclos. ¿La vaca va a producirme más de 6 ciclos? Posiblemente. Pero en zootecnia se considera que más de 6 ciclos, poner una vaca lechera en el séptimo, octavo, noveno ciclo, no es rentable, con lo cual en vacuno de leche intensivo se deja exclusivamente 6 ciclos. Y también tenemos que conocer, para el tema de la reposición, la edad de entrada en producción. Eso lo iremos viendo para cada animal. La edad de entrada en producción es cuando inicia el ciclo. ¿Vale? Un animal no inicia el ciclo nada más nacer, tiene que alcanzar una determinada edad para alcanzar el ciclo. Pues esa edad debemos conocerla también. Esos son los 5 valores que debemos de conocer a la hora de empezar a calcular un lote. Vamos a ir viéndolo con un ejemplo y así lo vais a entender más fácilmente. Después desarrollaréis vosotros uno, haréis vosotros uno. Os mandaré un ejercicio para que lo hagáis vosotros. Vamos a empezar con el cálculo de lotes para vacuno de leche. Empezamos con lo básico. Primero, ¿cuántos animales voy a tener yo en mi explotación? Pues elegir un número concreto, 2000 animales. Voy a partir de una explotación en el que yo voy a tener en ordeño a 2000 vacas. ¿Qué datos debo conocer? Ya lo hemos hablado. Primero, la duración del ciclo productivo. La duración del ciclo productivo en hembras lecheras, tanto en vacuno de leche como en caprino de leche, son 12 meses. 10 meses se van a estar ordeñando y 2 meses van a estar secas. Ese es el ciclo en hembras productoras de leche. ¿Cuántos ciclos productivos voy a hacerle yo a mis animales? Pues 6. ¿Y a qué edad entran en producción? Pues entran en producción o más bien alcanzan la edad de nubilidad. La edad de nubilidad es la edad a la que yo cubro por primera vez un animal. No debe de coincidir, no tiene por qué coincidir con la edad de precocidad. La edad de precocidad es cuando demuestran los primeros celos. Pero normalmente a las hembras no se les cubre en los primeros celos. Se cubren cuando alcanzan un tamaño adecuado. En este caso, en vacuno de leche, la edad de entrada a producción o edad de nubilidad es de 15 meses. Con los datos de la diapositiva anterior vamos a empezar a calcular los lotes del vacuno de leche. A la hora de decidir cuántos lotes hacer en la explotación, debemos tener en cuenta la naturaleza de la especie, ya que si la producción está basada en partos, o los ciclos, yo los lotes los quiero dividir por partos, no todas las especies paren cuando nosotros queremos. Por ejemplo, ovino y caprino, sobre todo ovino, son poliéstricas estacionales. ¿Qué significa poliéstricas estacionales? Pues que tienen varios estros o varios ciclos, de ahí lo de poliéstricas, pero los tienen concentrados en una estación concreta, normalmente en días cortos. Cuando los días se van acortando, que suele coincidir con otoño, estas hembras entran en celo. Entonces es muy difícil de hacer o tratar de hacer dos lotes, haciendo que unas entren en celo en otoño y otras entren en celo en primavera. Eso va en contraestación.
tratar de preñarlas en primavera, y me va a costar mucho trabajo. Hay sistemas que me lo van a permitir, pero me van a costar mucho trabajo. Entonces, si yo me encuentro frente a ovino, lo ideal es que haga otro tipo de lotes. En lugar de hacerlos dividiendo los partos en determinadas épocas, pues tratar de hacerlo por otro sistema. En vacuno, por ejemplo, que son poliéstricas continuas, o sea, no están determinadas por el fotoperiodo, voy a poder tener celos prácticamente todo el año, podemos hacer diferentes lotes. Puedo hacer desde 2 lotes a 24 lotes. Más allá de 24 lotes se me va a complicar la cosa, porque 24 lotes me supone que voy a tener un lote cada 15 días. Ya es bastante complicado tener 24 lotes en una explotación. Me parecen muchísimos. 2 me parecen pocos. Hacer 2 lotes sería que unos van a parir, por ejemplo, en enero, y el otro lote va a parir en junio. Pocos lotes me parece eso. Siempre elegir, a la hora de decidir cuántos lotes voy a hacer, pues un divisor de la duración del ciclo productivo, de tal manera que voy a ir trabajando en meses. En lugar de trabajar en un desfase entre lotes de un mes y 18 días, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es trabajando con divisores de meses. Pues están desfasados un mes, están desfasados un mes y medio, 2 meses, 3 meses, lo que yo quiera. Para hacer eso, lo que siempre tengo que elegir eso, un divisor de la duración del ciclo productivo. Por ejemplo, en vacuno de leche, como dura 12 meses, pues lo interesante sería hacer un número de lotes divisor de ese número, o bien 2, o 3, o 4, o 6, o 12. De tal manera que, por ejemplo, si yo hago 2 lotes, van a estar desfasados 6 meses. Si hago 3 lotes, van a estar desfasados 4 meses. Si hago 4 lotes, el desfase es de 3. Si hago 6, el desfase es de 2 meses. Y si hago 12, el desfase es de un mes. Siempre me salen múltiplos de meses, con lo cual, pues facilito el manejo. Yo, por ejemplo, para el ejemplo que os estoy poniendo, voy a elegir 6 lotes. Una vez que ya sé que tengo 2.000 animales y 6 lotes, es muy fácil saber el número de animales por lote. Dividiendo el número total de animales entre el número de lotes, ya tengo los animales. Me salen 333,33. El dimensionado de lotes es matemática pura, porque luego la explotación es otra realidad. Tendré lotes con 300 vacas y tendré lotes con 350. Pero a la hora de establecer matemáticamente, yo tengo que definir que voy a tener 333,33 animales por lote. ¿Qué desfase voy a tener por lote? Para el desfase entre lotes es básicamente el tiempo que va a pasar entre que un lote se encuentra en un nivel productivo y el siguiente alcance ese nivel productivo. Pues es muy fácil. La duración del ciclo entre el número de lotes que yo voy a hacer. Si tengo 12 meses de duración del ciclo y 6 lotes en total, al dividirlo me sale que hay 2 meses de desfase entre uno y otro. Para resumir, voy a dividir mis 2.000 animales en 6 lotes con 333,33 vacas en cada uno, y desfasados 2 meses entre un lote y el otro. Aquí tenéis un esquema básico de cómo quedarían los lotes que nosotros hemos realizado haciendo 6 lotes. Como hacemos 6 lotes, el desfase entre cada uno de ellos es de 2 meses. Por tanto, por ejemplo, cogiendo unos meses al azar, en julio y agosto. Por ejemplo, en julio y agosto, el lote 1 estará en su mes séptimo y octavo de ordeño. El lote 2 estará en su mes noveno, décimo de ordeño. El lote 3 estará en secado. El lote 4 habrá parido y justo estará en los meses 1 y 2 de ordeño. El lote 5 en los meses 3 y 4 de ordeño, y el lote 6 en los meses 5 y 6 de ordeño. Cuando lleguemos a los siguientes 2 meses, septiembre y octubre, lo que hacemos es que cada uno de esos lotes pasa a la siguiente fase. Y el que estaba, por ejemplo, en los meses 7 y 8 de ordeño, pues pasa a estar en los meses 9 y 10 de ordeño. De esta manera, siempre voy a tener animales produciendo leche y nunca me voy a quedar sin producción de leche. ¿Qué consigo haciendo esta división de lotes? Pues básicamente aseguro una producción de leche continua. Pues solo un lote está en secado, los otros 5 están produciendo leche. Y además facilito el manejo, pues solo un lote estará en secado cada 2 meses, solo un lote tendrá que ser inseminado cada 2 meses y solo un lote parirá cada 2 meses. Una vez que he calculado ya el número de lotes que voy a tener en mi explotación, el número de animales que va a tener cada uno de los lotes y el desfase que voy a hacer entre cada uno de ellos, lo que tengo que hacer es posiblemente pues, la parte un poco más compleja, que es calcular cuántos animales de otro tipo voy a tener en mi explotación. Me explico con esto de otro tipo. Lo primero que tengo que calcular es
el número de animales que voy a tener machos. Si mi explotación es una explotación de leche, tanto de vacuno de leche como de caprino de leche, yo voy a necesitar machos. Tengo dos opciones. O bien compro dosis seminales en el exterior e insemino a mis vacas con esas dosis seminales, o bien tengo yo machos a los que les traigo semen e insemino yo con mis propios machos. En vacuno de leche es extraño, es raro tener los machos, porque al final tienes un macho para cubrir cada 2 meses a 333 o 600 o las que tengas. ¿Cuántas tendrías que tener? Porque dependiendo de la especie voy a necesitar de 20 a 40 animales por hembra. Entonces, me va a salir un número bastante alto de hembras, de machos que necesito. Por tanto, hay que valorar si más interesante a lo mejor que tener los machos propiamente, porque van a consumir muchísimo alimento y me va a costar mucho mantenerlos, si no es más fácil comprar las dosis seminales. Por ejemplo, en caprino eso no nos lo vamos a plantear, porque caprino sí que es importante e interesante tener nosotros nuestros propios machos, pero en vacuno de leche no. Lo que os he dicho, dependiendo de la especie, nosotros vamos a necesitar un macho por cada 20 o 40 animales. Como yo solo voy a inseminar un lote cada 2 meses, significa que yo solo voy a inseminar a 333,33 vacas cada 2 meses. ¿Cuántos animales voy a necesitar, machos? Pues se divide 333,33 vacas entre 40 vacas que cubre cada toro. Me sale 8,33 machos. O sea, yo necesitaré tener como mínimo 9 machos. Tener 9 machos en una explotación de vacuno de leche va a ser muy costoso por la cantidad de alimento que consume. Podría decir, puedo tener alguno para hacer de macho recela, porque se utilizan los machos recela en vacuno de leche. Que los machos recela son aquellos que se vasectomizan, no son fértiles, aunque mantienen el vigor sexual. Entonces, sirven para detectar la hembra en celo. Pero como el manejo de los toros es bastante complicado, no se suele hacer. Entonces, ¿voy a tener yo 9 machos en mi explotación de vacuno? Pues posiblemente no. Me dedicaré a la inseminación artificial y compraré dosis seminales. Vamos con otros animales que debemos calcular el dimensionado en nuestra explotación. Es el caso de la reposición. ¿Qué es la reposición? La reposición son aquellos animales que yo voy a tener en mi explotación para reponer aquellos otros animales que van saliendo por el fin de sus ciclos. Nosotros hemos dicho que determinados animales van a salir de nuestra explotación porque cumplen los 6 ciclos que se hacen en vacuno de leche. Cuando yo desvieje a esos animales, tienen que entrar otros animales en su lugar. O sea, yo voy a tener una serie de hembras, un número concreto de hembras, haciéndose adultas en mi explotación para que cuando llegue el momento que desviejo a esos animales, entren otros. Va a haber explotaciones que no hace falta tener reposición, evidentemente. En un cebadero no tiene sentido tener reposición. ¿Dónde vamos a tener? Pues normalmente donde haya ciclos con reproducción, donde las madres se vayan a quitar y se tengan que reponer. En cerdas, en ovejas, en cabras y en vacuno de leche, sí que tiene sentido en este caso. Es importante también pensar si esos animales los puedo traer de fuera ya con la edad reproductiva, que es el caso de las cerdas madres. Las cerdas madres tú no te dejas lechones hembras para que se hagan más adultas y tenerlas tú como futuras reproductoras. Lo que haces es comprarlas ya adultas. Pero eso en vacuno de leche es impensable, porque una vaca reproductora, una vaca en su primera lactación a lo mejor te cuesta 2.000 euros. Comprar animales a 2.000 euros si tienen buena genética o a 1.000, con que valgan 1.000 euros ya es un disparate de dinero. Entonces ahí sí que te conviene cubrir a tu hembra cada X tiempo con semen bueno, de buena calidad, y quedarte con las terneras para reposición para que sustituyan a las que vas quitando de desvieje. Como ya he dicho, para vacuno de leche el número de ciclos que yo le voy a hacer a cada animal es de 6. O sea, esa vaca se va a quedar preñada 6 veces y 6 veces la voy a ordeñar, y en la sexta ordeño, ya cuando termine el sexto ordeño ya no la voy a preñar más, se va y se va a la universidad. Por lo que cuando una vaca haya completado ese sexto ciclo, se retira de la explotación. ¿Cómo calculamos ahora cuántos animales tengo yo que tener de reposición? Como tenemos 6 lotes en nuestra granja, lo ideal es que cada lote esté en un ciclo. Por ejemplo, el lote 1 esté en su primer parto y su primer ordeño. El lote 2 esté en su segundo parto o segundo ordeño.
Y así sucesivamente hasta que el lote 6 esté en su sexto ciclo. De tal manera que cuando pase ese año solo tengo que desviajar un lote, el lote 6. ¿De acuerdo? También lo puedo hacer de otra manera. Puedo tener el lote 1 y el lote 2 en su primer año de lactación, el lote 3 y el lote 4 en su tercer año de lactación y el lote 5 y 6 en su sexto año de lactación, de tal manera que en lugar de reponer un solo lote, tengo que tener animales para reponer 2 lotes. Lo que no se suele hacer es reponer toda la explotación, porque si yo tengo 1000 vacas no puedo tener una reposición de otras 1000 vacas. Por tanto, cuando se cumple el ciclo del sexto ciclo, esas vacas se van y entran un nuevo lote, entra al ciclo 1, estará en su primer ciclo. El que estaba en el 1 pasa al 2, el que estaba en el 2 pasa al 3. O podemos hacerlo, como he dicho, agrupándolo en lotes de 2. Bueno, sabiendo esto, que cada vez que salga un lote a desvieje tiene que entrar un lote nuevo, pues por ejemplo, teniendo en cuenta que nosotros desviejamos un lote anual. Tomamos como ejemplo ese caso. Significa que cada año sale de nuestra explotación 333,33 vacas, por lo que deben de entrar 333,33 vacas de reposición en el ciclo 1. Bueno, ya sabemos que cada año deben entrar esos 333 animales nuevos. Pero ahora bien, como ya he dicho, la edad de nubilidad de la vaca son los 15 meses. La vaca no va a parir hasta el 24 mes, hasta que no tiene 2 años. Eso significa que la vaca está como esperando a entrar a la explotación durante 2 años. Si yo la vaca la tengo durante un solo año esperando a entrar, cuando yo necesite esa vaca no va a estar preparada para entrar porque todavía no es lo suficientemente adulta. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que voy a necesitar 2 grupos de edad. Voy a necesitar unas vacas que estén ya a punto de entrar en su segundo año y por tanto a punto de parir para que me entren directamente en el lote 1 y otro que esté haciéndose adulta. O sea, otro lote que esté en el primer año de edad y que me valga para dentro de 2 años. No ahora, sino dentro de 2 años. Esto significa que necesito 2 lotes de 333,33 animales. Vamos a repetir este caso. Los animales entran en el lote 1 cuando empiezan a ordeñarse por primera vez. ¿A qué edad se produce? Pues si sumamos los 15 meses que tardamos en cubrir por primera vez la vaca, más los 9 meses que está de gestación, significa que a los 24 meses la vaca está preparada para entrar en el lote 1. O sea, a los 24 meses pare por primera vez y ya la puedo meter en el ciclo de ordeño. Por lo que las vacas que van a tardar 2 años en entrar a formar parte, o sea, las vacas van a tardar 2 años en entrar a formar parte del lote 1. ¿Qué ocurre si solo dejo 333,33 animales un año? Que el segundo año aún no están en edad de entrar en ese lote 1 y nos quedamos sin animales. Conclusión, que cada año debo dejar 333,33 animales para futuros reproductores, de tal manera que ese año entrarán al lote 1 los que dejé hace 2 años y los otros 333,33 estarán creciendo para el año que viene. Voy a poner un ejemplo muy claro que a lo mejor así lo vais a entender. Imaginaros vosotros que al ciclo vuestro en el que estáis, a primero de grado superior, yo solo puedo tener alumnos que vienen de grado medio. ¿Vale? Yo para cubrir las 30 plazas de vuestro curso necesito tener 30 alumnos que vengan de grado medio. ¿Qué ocurre si yo solamente guardo un grupo de alumnos de grado medio y los meto en primero? Muy bien, pues yo los meto en primero. Cuando os graduéis vosotros, esos alumnos estarán en segundo. Todavía no tienen la edad de entrar en vuestro primero. Pierdo un año, no tengo alumnos para vuestro curso. Pero además, si no guardo otro curso de primero de grado medio, cuando esos alumnos que guardé el primer año pasen ya a vuestro ciclo formativo, al grado superior, no voy a tener alumnos para ocupar el segundo. No sé si entendéis ese ejemplo. Esto ocurre exactamente igual con las vacas. Como las vacas tardan 2 años en entrar en ciclo productivo, pues yo tengo que tener 2 grupos. Uno que esté a punto de entrar en ciclo productivo y otro que se esté haciendo adulto. En resumen, los animales que tengo en mi explotación de vacuno de leche. Tengo vacas en producción, 2.000 vacas en 6 lotes de 333,33 animales. Toros reproductores tengo 8,33 toros o 0 si optamos por la inseminación artificial con semen que venga de fuera. Y en terneras de reposición tengo 333,33 animales de 0 a 1 año y 333,33 animales de 1 a 2 años.
Ese problema de tener dos grupos de terneras de reposición, unos que tengan menor edad y otros que tengan más edad, lo eliminaríamos si en lugar de eliminar animales en mi explotación anualmente, o sea, si en lugar de quitar un lote cada año, lo quitara cada 2 años. Cojo 2 lotes y los quito cada 2 años. En ese caso, solamente debería de dejar un lote de reposición de 666,66, porque en esos 2 años que estoy esperando a eliminar a esos 2 lotes, me están creciendo las otras dos grupos de vacas. Bueno, una vez que sé los animales que tendré en mi explotación, dimensiono toda la área acorde al número de animales. Ya tengo que buscar en la legislación o en las guías de buenas prácticas ganaderas las dimensiones que tenemos que tener en nuestra explotación por número de animales. Resumiendo, ¿cómo se hace el proceso de cálculo para el dimensionado, el proceso de cálculo de lotes? Primero, decido el número de lotes que quiero tener. A ser posible, un múltiplo del número de ciclos o un divisor de la duración del ciclo, para a la hora de calcularlos que no me salgan números decimales en cuanto a la duración del ciclo o el desfase de los diferentes lotes. Segundo paso, para calcular los animales por lote, número de animales partido el número de lotes. Tercero, cálculo del desfase, duración del ciclo total del animal entre el número de lotes. Cuarto punto, cálculo del número de machos, número de hembras partido del número de hembras por macho. Quinto paso, cálculo de número de animales que abandonan la explotación al año, que es igual al número de animales que entran en el lote 1. Sexto paso, cálculo del número de años que van desde el nacimiento hasta la entrada en producción. Séptimo paso, cálculo del número de animales en reposición, que serán los animales que entran por año, multiplicado por el número de años que deben de estar para poder entrar en ciclo. Una vez explicado cómo se hacen los lotes en vacuno de leche, vais a hacer un ejercicio. Debéis de calcularme el número de animales total en una explotación con 1.500 cabras de leche en producción. Los datos son la edad de nubilidad del caprino, que se alcanza a los 10 meses, la duración del ciclo en caprino, que es de 1 año, duración de la gestación 5 meses y el número de ciclos 7.